Hola, te doy la bienvenida a Literati al Aire. En este episodio, María Rech nos comparte su experiencia y forma de trabajo como escritora de novela histórica. Nació en Barcelona, estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y es autora de 2 novelas, Papel y tinta y Una promesa de juventud. Su primera novela, Papel y tinta, como toda buena novela, comenzó con una buena idea. Papel y tinta, yo creo que todas las novelas al final te llevan a la idea original un montón de circunstancias, ¿no? Un montón de ingredientes a lo largo de los años. Pero es cierto que hubo un momento, ¿no?, que fue determinante a la hora de crear el personaje de Lisa, que fue leer la biografía, una edición de una biografía de mi tatarabuelo. Era una edición que además estaba escrita por mi tío bisabuelo y pues mi tatarabuelo fue periodista, poeta y autor de libretos de zarzuela a finales del siglo XIX, principios del XX. Y cuando esta biografía cayó en mis manos, que me la dejó mi abuela, pues me maravilló, ¿no? Ese ambiente intelectual de periodismo, de los literatos, ¿no?, del momento. Y empecé a reflexionar, ¿no? Dije, siempre he sentido como esa conexión, ¿no?, con mis antepasados que se dedicaron también a la escritura, pero pensaba, ¿qué posibilidades hubiera tenido yo de haber vivido en su época, de haberme dedicado a lo mismo que ellos, ¿no? Que al final, yo había estudiado periodismo y siempre me había encantado escribir novela y digo, si echamos la vista atrás, 100 años atrás, me hubiera podido dedicar a ello. Entonces, de esa pregunta empezó a surgir pues un interés, ¿no?, una curiosidad atroz por esa época y por construir a una mujer a principios del siglo XX que quiere dedicarse al periodismo, que le encanta escribir y quiere formar parte, ¿no?, de ese mundo intelectual, de ese mundo literario del Madrid de hace 100 años. Entonces, pues de esa forma, ¿no?, surgió Papel y tinta. Los retos que superó como escritora de novela histórica. La novela histórica en sí misma para mí es un reto, ¿no? Un reto que además se bifurcan un montón de desafíos que parten del que no puedes dar nada por sentado, ¿no? Es una de las grandes lecciones que yo creo que aprendes al escribir sobre el pasado, que es que hay un montón de ideas, ¿no?, que tenemos y de códigos que tenemos de alguna manera han permeado en nosotros, ¿no?, como habitantes del presente, pero cuando empiezas a construir, ¿no?, la personalidad, las aspiraciones, los prejuicios, las actitudes, ¿no?, el carácter de una persona de hace 100 años, claro, tienes que empezar desde cero en todo, ¿no? Siempre tienes que hacerte 1000 preguntas y yo creo que el responder todos esos interrogantes que aparecen, ¿no?, cuando te enfrentas a una novela histórica, yo creo que es el mayor reto, ¿no? Siempre, y intentar ser lo más fiel posible a la época, al contexto y ser justa, ¿no?, con toda la información que vas encontrando, pese a que mucha se queda fuera por razones obvias, ¿no?, de que no puedes hacer una novela que ocupe muchísimas páginas, ¿no?, y que sea al final más un ensayo que una novela, pero es verdad que un poco eso, ¿no?, esa fidelidad hacia el contexto y el intentar ser lo más rigurosa posible siempre es como el mayor desafío. En el proceso de escribir este libro disfrutó de experiencias maravillosas. En todos los libros hay una parte que es muy, muy mía, ¿no?, que me quedo, que es el proceso de crearlos, ¿no?, de escribirlos. A mí es la parte con la que más disfruto, es ese momento que estás en tu burbuja y que estás creando, formas parte, ¿no?, de la novela, estás con los personajes, los controlas de alguna forma, pero concretamente con Papel y tinta, después, ¿no?, de toda esa fase de escritura ha habido momentos maravillosos como ese crowdfunding, ¿no?, ese apoyo de parte de los mecenas, conocer a los que no conocía, ¿no?, ese interés, ¿no?, esa mano tendida por parte de la editorial de Suma de Letras, pues todos esos momentos también han sido maravillosos, esas primeras veces, ¿no?, de compartir tu novela con un montón de personas y sobre todo el ver que haya gente que le deja pozo, ¿no? Eso es algo que no había experimentado nunca y que sin duda va a formar parte de mis recuerdos de Papel y tinta siempre. Papel y tinta tiene un significado especial para su autora. Lo voy a vincular con ese momento de mi vida en el que decidí arriesgarme, ¿no?, en el que decidí decir, voy a apostar por mi sueño. Yo creo que Papel y tinta precisamente va sobre los sueños, tanto los míos como los de Lisa Montero, la protagonista. Entonces, yo creo que siempre va a suponer eso, ¿no? Va a ser cómo un sueño se hizo realidad. Al final yo creo que es eso, y además en la propia dedicatoria del libro aparece, ¿no? Entonces yo creo que siempre lo voy a identificar con eso.
Después del éxito de Papel y Tinta, llegó el momento de escribir su segunda novela, llamada Una promesa de juventud. Una promesa de juventud, el proceso fue distinto. De hecho, yo las primeras imágenes, ¿no?, de una promesa de juventud, esa idea de internados, un bosque, de hecho algunos rasgos de algunos personajes, yo estaban en mi mente desde antes incluso de Papel y Tinta, llevaban muchísimos años conmigo, pero es aquello que, bueno, cuando estaba terminando el manuscrito de Papel y Tinta empecé a pensar, bueno, ¿qué quiero escribir, ¿no?, después de Papel y Tinta? ¿Qué nueva historia, ¿no?, me va a hacer volcarme al 100%. Y recuperé estas imágenes que yo tenía y empecé a darle vueltas sobre si realmente tenían viabilidad como una novela histórica. Entonces, bueno, empecé a reflexionar sobre el mundo de los internados y demás, y es cierto que después de muchas reflexiones lo conecté con Suiza, ¿no?, con esos colegios internacionales, y empecé a preguntarme por la historia de Suiza. Es verdad que es un país que está de España relativamente cerca, ¿no? Pero no es un país del que, digamos, primero que no copa las portadas de los periódicos, ¿no?, o de las secciones internacionales de los periódicos. Es verdad que hay información y sabemos cosas, pero tampoco es como aquel país que digas, bueno, es que me sé perfectamente su historia, ¿no? Entonces empecé a investigar, ¿no?, empecé a bucear sobre la historia de Suiza y, bueno, me empezó a parecer interesantísima. Y me centré concretamente en la Segunda Guerra Mundial y me di cuenta que, mapa en mano, ¿no?, era un país que había estado, pues, en el centro de Europa, que su situación geoestratégica y la tensión, ¿no?, a la que estuvo sometida por estar rodeada de países beligerantes que se fueron o bien alineando con las potencias del eje o bien fueron siendo ocupados y demás, pues me pareció, bueno, muy interesante, ¿no?, como contexto. Entonces vi que estos colegios internacionales suizos, de hecho, empezaron a funcionar muchos a finales del siglo XIX, que durante la Segunda Guerra Mundial algunos estuvieron abiertos, otros se cerraron, y, bueno, pues me pareció, yo creo que, bueno, pues yo creo que todas las piezas empezaron a encajar, ¿no?, de pronto, y dije, bueno, yo creo que es esta imagen que yo tenía la puedo ir completando, ¿no?, por aquí, y bueno, a partir, pues eso, nuevamente, de documentación, de ir buceando en el contexto, en la época, pues fueron surgiendo todos los personajes, las tramas y demás, y fue tomando forma la novela. En las dos novelas la ambientación es maravillosa, creada de tal manera que permite a quien las esté leyendo viajar en el tiempo hacia el pasado. Es importante, ¿no?, el crear esa ambientación porque, bueno, yo, como digo, ¿no?, al final yo creo, bueno, todas las novelas suponen un viaje, ¿no?, y en concreto yo siempre me gusta ver cada una de mis novelas como un viaje en el tiempo, ¿no?, y para mí es importante dar como la información precisa al lector para que os podáis imaginar, ¿no?, esos espacios, aunque no hayáis estado nunca, ¿no?, y si habéis estado, pues que reconozcáis un poco esos elementos, y para mí es súper especial. Nueva novela, nuevos retos. De juventud, concretamente, yo creo que las partes más frustrantes fueron más de tema de documentación e investigación, porque es verdad que me enfrentaba, por un lado, a la barrera del idioma, ¿no?, para muchas fuentes que quería consultar. También me enfrentaba a quizá podríamos decir dificultades que no había encontrado con Papel y Tinta. Papel y Tinta fue una novela muy fácil de documentar porque hay muchísima información, ¿no?, muy accesible, de forma gratuita. La hemeroteca, por ejemplo, la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España está al alcance de cualquier persona, ¿no? En cambio, en el caso de Una promesa de juventud, los datos también que quería descubrir no eran tan genéricos, no eran muy específicos, eran contextos muy determinados, y por otra parte también ambientes cerrados, ¿no?, y tanto herméticos, también son épocas un poquito más controvertidas. Estamos hablando además de instituciones privadas en el caso de los colegios que, bueno, pues que también gestionan de forma particular, ¿no?, y me imagino que estratégica la información que comparten, ¿no?, de determinados momentos de su historia. Entonces fue ahí un poquito complicado en muchas ocasiones, y sí es cierto que tuve momentos de frustración de decir, yo no sé si esto voy a conseguir sacar algo en claro, ¿no? Pero luego, afortunadamente, bueno, pues todas las fuentes que sí, ¿no?, tanto me contestaron como pude contactar con ellas, o pude encontrar libros, ¿no?, o artículos interesantes, pues bueno, pues al final me sirvieron para dar forma, ¿no?, a la novela y al contexto. En su proceso de escritura es esencial la creación y planificación de las tramas.
verdad que soy bastante de planificar, porque, bueno, para mí también una cosa importante es, una vez tengo todos los datos, ¿no?, de la documentación, bueno, todos, al final no dejas de documentar, yo por lo menos, hasta que no termino la novela, no me dejo de documentar, ¿no? Siempre estoy como cotejando datos, siempre hay como más información que leer o más, luego al final tienes que parar en algún momento, ¿no?, porque si no te vuelves loca, pero es cierto que una vez tengo esa primera tanda de documentación, es cierto que me gusta armar como el esqueleto básico, porque en muchas ocasiones las tramas, ¿no?, y la cadencia de la propia novela está muy ligada a la cronología, ¿no?, y a los acontecimientos que voy a también incluir a nivel, digamos, de contexto o a título más de efeméride, ¿no?, en la novela. Entonces, es cierto que me gusta tener como una parte importante toda planificada. Luego es cierto que yo puedo tener una idea, ¿no?, de por dónde va un personaje o qué quiero sacar de una escena, pero hay detalles, ¿no?, y matices de las propias escenas que dejo un poco a la improvisación, y también porque conforme vas avanzando también vas conociendo más a los personajes y también te vas viendo y vas viendo cuáles son sus necesidades y de dónde vienen y cómo se pueden sentir en ese momento específico. Entonces, toda esa parte surge un poco del proceso creativo, digamos, en sí, ¿no?, del momento de escritura puramente, ¿no?, al margen de los esquemas iniciales. Mientras escribía Una promesa de juventud, disfrutó de algo en especial. Una cosa que me gusta mucho de Una promesa de juventud es que es la parte más de ese mundo de los colegios, ¿no?, de las dinámicas internas de los colegios, que me he permitido de alguna manera. Son colegios ficticios, aunque deben de fuentes, ¿no?, de colegios reales, pero al final yo quería tener la libertad de que fueran colegios e instituciones que vamos, que no pudiera de alguna manera nadie sentirse aludido, ¿no? Entonces, toda la parte un poco de crear la dinámica de los colegios, de las rutinas, de verme dentro, ¿no?, de todos esos espacios, yo creo que es lo que más me ha gustado. Bueno, y aparte, bueno, también he disfrutado mucho con Caroline, ¿no?, porque Caroline de alguna manera es esta estudiante de doctorado de la Universidad de Oxford, que va a ser la que nos lleva, ¿no?, a ese contexto tan específico de los colegios, y su trama es también muy de investigación, ¿no?, es también muy de buscar datos, buscar respuestas, que ahí de alguna manera pues me he sentido, o sea, he intentado identificarme con ella y transmitirle mis frustraciones y demás, y esa parte así más de intriga también me ha gustado muchísimo. El éxito de un libro publicado significa el comienzo del siguiente proyecto. De escritura de mi tercera novela. Nada, estoy muy, muy contenta. De momento, bueno, pues estoy en fases, todavía de creación, pero nada, muy, muy contenta y con ganas de terminar de saborear toda esta parte que es un poco más personal, ¿no?, más de mi burbuja, pero también, bueno, pues que llegue ese momento de compartirla y ojalá haga viajar en el tiempo a quien se anime. Escribiendo sus novelas desarrolló su propio proceso de escritura. Intento ser bastante constante, ¿no? En cuanto a espacio, pues en casa, pero no soy muy maniática, es decir, mientras sea un espacio en el que pueda estar con mi ordenador y con todos los apuntes y cuadernos en los que voy apuntando toda la información, ¿no?, mientras tengas espacio un poco para mi propio caos particular, yo creo que con eso está bien. Es verdad que, pues por ejemplo, sí es cierto que yo solía decir, soy muy o sea, soy una persona que funciona más por la mañana, pero depende mucho, ¿no? Hay veces que me cunde más por las tardes. Lo que sí que intento es marcarme pues unas rutinas, unos horarios. Las fases de documentación son muchísimo más, a lo mejor, es un trabajo quizá a lo mejor más estándar, ¿no?, que puedes controlar más. Es verdad que toda la parte más de creación, pues hay veces que hay días que no pues, aunque sea un poco suene un poco a cliché, es verdad que hay veces que uno no está inspirado y uno pues dice, bueno, pues en vez de las 2 páginas que querías escribir, pues escribes un párrafo y luego tampoco te acaba de encantar, ¿no? Entonces, bueno, pues intento también darme un poco de tregua en ese sentido y oye, centrarme en otras cosas, revisar documentación, acabar de chequear datos y demás. Entonces, es cierto que lo que sí intento, como decías, perseverar, ¿no?, y marcarme, pues ser constante y saber que, bueno, pues es mi trabajo y que al final, pues bueno, tengo la suerte de que además disfruto muchísimo. Entonces, pues bueno, es el marcarme día a día, pues también por pura necesidad, ¿no? A mí me encanta escribir y me encanta crear. Entonces, bueno, pues al final es una mezcla entre necesidad y obligación,
pero bueno, ya te digo, la constancia yo creo que es la parte fundamental de mi rutina. Y como todo proceso, tiene sus fases fáciles. Para mí, por ejemplo, es cuando tengo las ideas muy, muy claras, suele resultarme más fácil afrontar, ¿no? la escritura. Quizá lo más fácil es cuando tienes una idea, una escena, ¿no? muy, muy, muy dibujada en tu cabeza, que normalmente suele pasar eso, que antes de escribirla ya la has imaginado 1000 veces. Y cuando ves que todo va, de alguna manera todo va saliendo rodado porque lo tienes muy claro, tienes la imagen, o sea, la imagen tiene muchísima plasticidad, ¿no? En tu cabeza y sabes perfectamente qué es lo que quieres contar, a qué quieres ponerle el foco, para mí eso es como lo más sencillo. También hay momentos, de repente, como los que te comentaba antes, que hay escenas que ni siquiera tenías pensadas y simplemente porque sabes que, bueno, pues sabes que quieres que al tal personaje comunique a otro tal información, ¿no? O lo que sea. Y de repente la propia ambientación de esa escena, pues te sorprendes a ti misma, ¿no? Diciendo, bueno, de repente me ha salido algo que no me esperaba y que, bueno, que yo creo que completa bien, ¿no? Este momento. Entonces, bueno, pues esos momentos yo creo que son los más inexplicablemente sencillos, ¿no? Y que salen de una forma así como muy natural. Y como todo proceso, también tiene sus fases complicadas. Todo son las escenas en las que o sea, en las que la ficción y la realidad, ¿no? Están muy, muy de la mano. Es como lo más, yo creo, lo más complicado, ¿no? Porque por una parte quieres bueno, pues que haya o sea, digamos, haya un sentimiento genuino por parte de los personajes, quieres respetar sus percepciones, pero por otra parte estás muy, muy, muy ligado a toda la documentación, ¿no? Y quieres realmente que se refleje, pero tampoco que resulte tedioso. Entonces, bueno, es como el momento más complicado. Su pasión por la historia es herencia familiar. Mi pasión por la historia viene de parte de mi padre, que bueno, es un enamorado de la historia y siempre, bueno, pues es ávido lector y bueno, pues siempre me ha transmitido desde tanto a través de lecturas como de viajes, ¿no? Como de documentales, ¿no? Siempre en mi casa ha existido ese interés por la historia y es algo que yo desde siempre no he conocido y bueno, yo siempre desde muy pequeña, ¿no? Desde el primer momento en el que tuve que empezar a estudiar el pasado, pues siempre me ha fascinado. De hecho, ahora mismo estoy estudiando también la carrera de historia. Estoy ahí, bueno, me he matriculado en algunas asignaturas, voy a ir con calma, pero sí, además, bueno, eso es una de mis pasiones. Tanto por documentación como por entretenimiento, ella es una lectora constante. Estoy leyendo, pero lo tengo un poco parado porque he tenido un momento ahí digamos, de caos de trabajo, pero estoy con El infinito en un junco de Irene Vallejo. A mí me está encantando. Lo tengo un poco parado por eso, porque he tenido que leer muchísimas cosas últimamente, que por temas de documentación y tal tampoco puedo decir, pero bueno, al final yo me paso la vida leyendo, ¿no? Pero digamos que por ocio ese es el que tengo a medias. Entre sus libros favoritos están los de escritoras y escritores que han impactado de alguna forma su vida. Que me hayan impactado, ¿no? Hayan tenido un impacto, ¿no? en mi vida y demás, pues por ejemplo, te diría Carlos Ruiz Zafón, es un escritor que ha tenido muchísimo, digamos, me ha influido mucho, ¿no? En sus libros y su forma de escribir, o sea, ya no tanto como que me ha influido como no sé hasta qué punto, ¿no? en mi prosa, pero más allá, o sea, más allá de eso es, bueno, pues que me ha dejado huella, ¿no? El leerle. También, por ejemplo, caso, por ejemplo, de María Dueñas también ha tenido, sobre todo, bueno, pues El tiempo entre costuras. También, por ejemplo, bueno, pues ya te digo, voy más a veces como por libros, ¿no? que me han dejado huella. También, por ejemplo, Orgullo y prejuicio de Jane Austen. También, por ejemplo, el libro El 8 de Catherine Neville. Digamos que ahora mismo seguro que me olvido, pero bueno, Khaled Hosseini con Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos, esos libros también me tuvieron mucho impacto en mí, así que más o menos, digamos, serían algunos, ¿no? De los que más me han impactado. Próximos episodios con María Resch. Consejos para comenzar a elaborar la documentación de una novela histórica y su experiencia con la publicación de su primera novela. Cómo comenzó a financiar la publicación independiente de su novela con una campaña de crowdfunding.
Si te gustó este episodio, suscríbete, es gratis y nos ayuda mucho. Activa las notificaciones, comparte y haz clic en me gusta. Tienes la información y los enlaces en la cajita de descripción. Suscríbete y únete a nuestro boletín de novedades.